A continuación vamos a ver la introducción de este maravilloso libro de la Cábala, cuyo título desprende la siguiente frase de Job 37:21. Y ahora no ven luz, hay un resplandor en los cielos. El Bahir es uno de los textos antiguos más importantes de la Cábala clásica y es citado por el Zohar. De hecho, antes de que el Zohar ocupara su lugar, el Bahir era el libro por excelencia de la Cábala. El Bahir se le atribuye a Rabbi Nehunia ben Akaná y su escuela, el cual era un sabio talmúdico del siglo I y el principal místico de su generación. El Bahir es un libro pequeño, aproximadamente 12.000 palabras en total, pero a pesar de esa brevedad es un libro de dificultad para comprender. De hecho, Rabbi Moshe Cordovero dice que las palabras de este texto son resplandecientes y brillantes, pero su resplandor puede cegar el ojo. Por supuesto, como estos son libros escritos hace varios siglos, tienen diferentes ediciones y comentarios, ¿sí? Tenemos que el Bahir se publicó por primera vez alrededor del año 1176 en Provenza, pero la primera edición impresa es en Ámsterdam, 1651. Por supuesto, hay otras ediciones posteriores, las cuales podemos visualizar aquí en la diapositiva, como la de Berlín, la de Koretz, Shaklat, Lyon y Vilna, con sus respectivos años correspondientes. Según el autor Aryeh Kaplan, el cual nos hemos utilizado, cuya edición hemos utilizado, vía traducción, para guiarnos principalmente en todos estos comentarios y comprender más fácilmente el Bahir. Él dice que la mejor edición es de Rabbi Reuben Margolius, de Jerusalén, 1951, la cual le ha servido, repetimos, como base de la traducción. Por supuesto, pues él se ha valido de varios comentarios, como Ora Ganús o La Luz Escondida, y comentarios de otros rabí famosos, como Rabbi Eliyahu, el Gaón de Vilna, o Rabbi Eliyahu ben Eliezer de Candia. Y también tenemos traducciones más recientes, como la de Gerson Scholem en alemán, la cual también hemos consultado y traducido libremente para agregar comentarios y que nos puedan ayudar a una mejor comprensión. Decíamos anteriormente que el autor que se le ha asignado este libro es Rabbi Nehunia ben Akaná, ¿sí? El cual aparece nombrado en el párrafo 1. Lógicamente este es un libro que no sabemos exactamente el autor, pero se le asigna a este rabí porque era el más famoso y el principal místico de su tiempo. Otro nombre que aparece tenemos Rabbi Amorai, el cual es la fuente de la principal enseñanza del Bahir, y posiblemente sea un seudónimo que se aplicaban a Rabbi Nehunia. La cuestión es que no conseguimos que su nombre no se encuentre en ningún lugar de la literatura clásica judía. Tenemos que especificar que Amorai significa oradores, es decir, en plural, lo cual puede aplicarse a Rabbi Nehunia ben Akaná y toda su escuela. Naturalmente, Rabbi Amorai es tratado con el máximo respeto, ¿sí? Antes de continuar, tenemos que especificar que Rabbi Nehunia ben Akaná era oriundo de Meaux en francés escrito, y fue discípulo de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Ismael fue discípulo de Rabbi Nehunia, expuso los 13 principios para interpretar la Torá, y aprendió de su maestro acerca de las cámaras celestiales y de los nombres de los ángeles que guardan sus puertas, los cuales son tratados en los Ejalot, o la literatura Ejalot, especialmente en la Merkabah. Decíamos también que Rabbi Nehunia era doctor de las artes místicas y maestro de toda su generación. Fue maestro de Rabbi Simón ben Gamaliel, Eliezer el Grande, Rabbi Akiva, Jonathan, Benuciel, entre otros. A Rabbi Nehunia también se le atribuye la nave Koa, o la nave Joa, ¿sí? Las cuales son las letras iniciales de la palabra de la oración que deletrean el nombre de Dios de 42 letras. Para entender o comprender mejor sobre la nave Joa o la nave Koa, podemos buscar en internet las diversas la oración y diversas explicaciones sobre esta oración que es considerada una de las oraciones más poderosas dentro de la Cábala. Aunque a continuación pues vamos a tener los sabios del Bahir, ¿sí? Aunque Rabbi Nehunia es considerado el autor, la tendencia es que
no fue el único autor, de hecho se cree, se considera que hubo varios autores. Pero tenemos en este libro que, independientemente de si fue uno o fueron varios autores, son nombrados varios sabios, varios rabí generalmente, ¿sí? Tenemos a Rabbi Neunian, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer el Grande, Rabbi Raumai, también tenemos a Rabbi Berahia, Rabbi Yohanan, Rabbi Levitas Ben Tabros, Rabba y Raksaira, ¿sí? Los cuales, estos últimos dos, fueron sabios de Babilonia en el siglo IV y se les atribuye la creación de los golem o criaturas vivientes. En la diapositiva pues tenemos las diversas cantidades de veces que han sido nombrados o mencionados estos sabios y los párrafos o los parágrafos donde aparecen en la numeración. Respecto a la publicación, tenemos que, si vamos a la parte editorial, digámoslo de una manera, los libros anteriormente eran manuscritos, ¿sí? Y generalmente los autores muchas veces no se publicaban por cuestión de prestigio o se le asignaban a otros autores para darle más fama al libro, ¿sí? Digamos que el nombre del escritor, del autor, le daba mayor reputación y, y hacía más fácil que el contenido fuera aceptado, ¿sí? Pero también tenemos que contener que anteriormente en la antigüedad pues estaba la parte oral, la tradición oral, y luego comenzó a pasar la tradición escrita. De hecho, una de las cosas importantes para mantener la tradición de la Kabbalah era cuidar que no cayera en la mano equivocada, ¿sí? Y siempre existía el debate entre la tradición oral y la tradición escrita. Me explico, que muchas veces no se querían escribir estos libros para que mucha gente malintencionada o que no tuviera el conocimiento o la capacidad intelectual para comprender fuera a tergiversar este mensaje y este conocimiento de la Cábala. Lógicamente, pues siempre en una corriente de pensamiento, como es la Cábala en este caso, podríamos decir, siempre existen varias personas, varios puntos de vista, y siempre entonces, entre esas escuelas hay alternancia de liderazgo, ¿sí? Lógicamente hay un círculo pequeño, una sociedad secreta que tenía acceso al Bahir, y este fue transmitido de generación en generación entre discípulos y maestros, maestros y discípulos, y así sucesivamente, ¿sí? Naturalmente, pues tenemos que el Bahir pues, fue influyendo en los diversos centros cabalísticos, sobre todo en la parte de Europa, como Alemania, Italia, España y Francia, en la región de Provenza especialmente. También tenemos que fue influyendo en otros autores que fueron publicando diversos títulos, diversas obras, tales como Rabbi Abraham Barrillá, Jacob Nasir de Lunel, Rabbi David Ben Isaac, Rabbi Abraham Ben Isaac de Narbona, autor de Skol, del libro Skol, Rabbi Abraham Ben David de Posqueres, Isaac el Ciego, Rabbi Moshe Ben Laman o Ramanides o el Ramban, ¿sí? Todos estos autores pues fueron citando, fueron comentando, aprendiendo y siendo influidos por ellos. Y como decíamos, el Zohar también posteriormente lo comprendía, empleaba conceptos que de una manera u otra estaban insinuados o desarrollados brevemente en el Bahir. De hecho, si vemos el Bahir y el Zohar tienen la connotación de luz y brillantez. El Zohar es traducido como resplandor. Ahora bien, pasamos a la estructura del libro del Bahir. Según la edición que estamos trabajando, este tiene 200 párrafos o parágrafos o fragmentos, como se desea llamar, ¿sí? Estos 200 párrafos se pueden dividir de manera general, de manera grosso modo, en 5 partes, ¿sí? La primera parte trata sobre los primeros versículos de la creación, que va del fragmento 1 al fragmento 16. La segunda parte es sobre el alfabeto, que va desde el fragmento 27, del párrafo 27 al párrafo 44. La tercera parte corresponde a las 7 voces y la sefirot, la cual va desde el párrafo 45 hasta el párrafo 123. La cuarta parte corresponde a las 10 sefirot y va
desde el párrafo 123 hasta el párrafo 193. Finalmente, la parte más breve, pero quizá no por eso menos importante, trata sobre los misterios del alma y abarca desde el párrafo 194 hasta el párrafo 200. ¿Sí? A continuación, pues vamos a dar una visión general de cada una de estas partes. ¿Sí? La primera parte, que es los primeros versículos de la creación, que abarca desde el párrafo 1 hasta el párrafo 16, comienza con una afirmación de Rabbi Neunia, ¿sí? Seguidamente tenemos todos otros rabinos que van a explicar el concepto de llenado, ¿sí? Donde se hace una posible alusión a que toda la tierra está llena de su gloria. También en este versículo tenemos que la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, recibe una atención considerable. En la segunda parte del alfabeto, que corresponde del párrafo 27 al párrafo 24, tenemos unos análisis o comentarios de las 8 primeras letras del alfabeto hebreo, que abarca desde la letra Aleph hasta la letra Het. ¿Sí? La discusión termina antes de llegar a la letra Tet porque no pertenece a la Sefirot, y para ello nos remitimos al párrafo 124. También tenemos una discusión sobre las puntuaciones vocálicas y los signos de cierre. Recordemos que el alfabeto hebreo consta de consonantes, ¿sí? Y posteriormente pues se le fueron agregando vocales y signos para hacer su pronunciación más fácilmente. Sobre referente a esta parte de las puntuaciones vocálicas y signo de cierre, podemos verificar o ver el fragmento 40. Aquí también lógicamente encontramos el concepto de creación, pero el cual abarca un papel secundario. La tercera parte abarca sobre las 7 voces y la sefirot. Generalmente hace hincapié en las 7 voces que fueron escuchadas en el monte Sinaí y los 10 mandamientos. Es decir, que esta es una discusión sobre las 10 sefirot, ¿sí? Estas son las usadas para explicar los antropomorfismos que aparecen en la Biblia, y para ello podemos verificar el fragmento 82. También tenemos explicaciones de varios capítulos de la Biblia, como la explicación del capítulo 55 del libro de Isaías, que abarca el párrafo 51 y 56, la explicación del capítulo 3 del libro de Habacuc, del 68 al 81, y la explicación de determinados conceptos del Sefer Yetzirah, que es otro libro cabalístico de gran importancia y que se le atribuye al patriarca Abraham. También, lógicamente, pues tenemos comentarios sobre esos nombres místicos de Dios. Nuevamente, pues tenemos aquí un énfasis en la importancia del número 32, el cual fue usado en el Sefer Yetzirah para hablar de los 32 senderos de sabiduría. Recordemos que el número 32 es el valor numérico del Lek o corazón, y también es asignado como el número de cordones en los Tzitzit, y para ello nos remiten al párrafo 92. La cuarta parte abarca sobre las 10 sefirot y tenemos una parte de la bendición sacerdotal, donde tenemos que los 10 dedos aluden a las 10 sefirot. También tenemos la definición de la palabra sefirá, ¿sí? Ya que expresa saper, es decir, el poder y la gloria de Dios. Tenemos que se hace una lista de las sefirot y se define en orden una por una. También aquí encontramos en esta parte la estancia de los israelitas en Elim, y para ello podemos ver los párrafos 161 hasta el 167. También tenemos la relación entre las sefirot y las esferas. Y para finalizar esta parte tenemos una breve introducción a la reencarnación en relación con las sefirot, en el párrafo 183. Respecto a la quinta y última parte, tenemos los misterios del alma, que aquí encontramos la reencarnación y su relación con la justicia divina, la idea del alma en el contexto de la creación de vida por medio de las artes místicas. En este caso, decíamos anteriormente, de Raba y Raxeira, especialmente en la creación del golem. Y para ello podemos verificar el fragmento 196 o el párrafo 196. También encontramos que hay una introducción al concepto de almas masculinas y almas femeninas, y para ello se hace un análisis de Tamar y se concluye con una explicación de por qué fue Eva y no Adán la persona que fue tentada, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles fueron las enseñanzas del país?
Decíamos que el Bahir es un texto fundamental de la Cábala y también de la parte de la Masé Merkabah, o trabajo de la carroza, la cual encontramos en la visión de Ezequiel. Siempre se ha hecho hincapié de que para penetrar en estos misterios eh, se recomienda estar acompañado, ¿sí? Porque también que se debe ser sabio y que se debe andar en estos misterios, pero que uno generalmente se va a equivocar. Es imposible hacerlo sin no equivocarse. También tenemos que decir que la cábala solo debe enseñar por medio de indicios y alusiones, y para ello eh, nos basamos en la recomendación del Talmud, ¿sí? Digámoslo así de otra manera, que no hay que leer literalmente. Eh, Recordemos que los textos cabalísticos son un todo y generalmente se puede usar una parte para explicar otra parte por allá. Y muchas veces podemos encontrar conexiones entre diversos libros de la Cábala, como entre el Sefer Yetzirah, el Bahir, el Zohar, inclusive el libro de los Sejalot. Lo cierto es que también dentro del mismo libro podemos encontrar una idea por un lado y otra idea por allá. Lo cierto es que hay que encontrar los hilos de las ideas para asegurar un significado completo. Lógicamente, pues aquí nos limitaremos principalmente a los hilos de las ideas que están en este texto, es decir, en el Bahir. Respecto a las 10 Sefirot, tenemos que aclarar que estas fueron nombradas principalmente, inicialmente, en el Sefer Yetzirah. Pero aquí tenemos una orden, un ordenamiento, una estructura y una introducción de sus nombres, ¿sí? De secto 3, ¿sí? En este caso pues podemos ver los antropomorfismos y la razón para los mandamientos. Las últimas 7 Sefirot se corresponden con los 7 días de la semana y se deducen de la siguiente frase de Primera de Crónicas. Tuyos, oh Dios, son la grandeza, la fuerza, la belleza, la victoria y el esplendor. Todo, entre paréntesis fundamento, lo que es en el cielo y en la tierra. Tuyo, oh Dios, es el reino. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Tenemos que aclarar que aquí en el Bahir el orden de las 4 últimas sefirot se invierte. El reino, Arabot, sería la séptima en este caso, ¿sí? Mientras sabemos que el reino, que es lo mismo Malhut, es la 10ª sefirat según la tradición clásica. El fundamento, que es Yesod, está representada por José o José, la novena, pero aquí la encontramos en el lugar número 8. La victoria está en el número 9 y el esplendor en el número 10. Tenemos que este cambio se razona porque el reino debe estar en medio de las 7, ya que se corresponde con el Shabbat o el sábado, o es el día de descanso, ¿sí? Y es apropiado entonces que sea la 7ª sefirá. Del mismo modo, el fundamento se corresponde con la señal de la circuncisión, que es apropiado que sea la 8ª, debido a que la circuncisión se lleva a cabo en el 8º día. Para ello pues podemos verificar cuando Dios le ordena a Abraham que lo realice en el 8º día, y en el caso del Bahir podemos verificar el párrafo o el fragmento 168. Tenemos que a sección de la belleza, el esplendor y el reino se le da a todas las sefirot sus nombres tradicionales, ¿sí? A la belleza se le llama el trono de gloria, al reino se le llama Arabot, el esplendor es llamado simplemente la segunda victoria. En numerosos sitios, pues la sefirá de Yesod o fundamento se le llama también justo, la vida de los mundos y todo. Aquí tenemos que ver otro concepto importante, que es el concepto de reencarnación o Gilgul, que esta idea se introduce primero el nombre de Reb Akiva en el fragmento 121 y 145. Esto se usa para explicar el problema de la injusticia aparente y por qué incluso niños inocentes sufren y nacen mutilados. Lógicamente, pues no todos los rabinos han aceptado la idea de la reencarnación y encontramos que Sayaga lo rechaza, pero también se considera que este sabio no tenía acceso
a la enseñanza secreta de la Kabbalah. El libro por excelencia que trata este tema es el Sefer Gilgurim, el cual viene de la escuela del Ari o el Arizal o Isaac Lurie. Respecto a letras hebreas, tenemos que ver que aquí en este libro se da una interpretación de las letras del alfabeto hebreo, pero se mencionan 15. Recordemos que las letras del alfabeto hebreo son 22, las cuales sumadas junto a las 10 sefirot corresponden a los 32 caminos de sabiduría que son nombrados en el Sefer Yetzirah. Respecto a los mandatos, tenemos los tefilín, los tzitzit, el lulat y el artrok, así como el dejar ir al pájaro madre, que normalmente se comentan en el contexto de la sefirot o de otros conceptos introducidos previamente. Como ya decíamos, aquí tenemos muchas ideas que ya habían sido tratadas en el Sefer Yetzirah, entre las cuales tenemos 32 senderos de la sabiduría, los 12 límites diagonales, el eje, la esfera y el corazón, y por supuesto la importancia de los números aquí en el Bahir. Tenemos que aquí se utilizan dos términos poco comunes para referirse a los ángeles o fuerzas angelicales: Surah, que significa forma, y Coma, que significa estructura. Sería Parsuk. Para ángeles también se utilizan otros términos como directores o manihigim y funcionarios pequetín. Los nombres de Dios. El nombre de Dios, que contiene 12 letras, está mencionado en el Talmud, y para ello nos podemos dirigir a los fragmentos 107 y 111. Lógicamente tenemos que decir que el nombre de 72 combinaciones, del que también se ve su derivación, podemos ver las fuentes talmúdicas y el Midrash Lekach Tov. A continuación vamos a pasar a uno de los procesos o uno de los conceptos más interesantes e importantes, el Tzitzun. El Tzitzun no es otra cosa que la autoconstrucción de la luz de Dios. Según la teoría física, en el principio era el Big Bang, que es lo que llaman la gran explosión. Y generalmente se trata con la idea de expansión, ¿sí? El Tzitzun es como lo opuesto. O sea, digamos que es el mismo hecho, pero de otra perspectiva. En lugar de hacer una gran explosión, lo que hace es que Dios se autoconstriñe para dar espacio a este universo físico y otros universos, por supuesto. Y para eso pues tenemos una explicación del libro del árbol de la vida, la cual dice que antes de que todas las cosas fueran creadas, la luz suprema era simple y llenaba toda la existencia. No había espacio vacío. Cuando su simple voluntad decidió crear todos los universos, constriñó su luz a los lados, dejando un espacio vacío. Este espacio era perfectamente redondo. Después de que se llevó a cabo esta construcción, había un espacio en el que todas las cosas podrían ser creadas. Entonces extrajo de la luz infinita un solo hilo recto y lo puso en ese espacio vacío. A través de esa línea la luz infinita se hizo descender. Para comprender mejor esto, pues podemos ver el siguiente diagrama, donde vemos como una línea en blanco, que es el espacio vacío resultado del Tzitzun, con el delgado hilo de luz que alcanza su centro. Digamos en otra manera, es que Dios primero retiró su luz, formó un espacio vacío en el cual toda la creación pudiera tener lugar. Con el objeto de que su poder creativo estuviera en ese espacio, trazó en su interior un hilo de su luz. A través de este hilo tuvo lugar toda la creación. Todos los cabalistas posteriores advierten que el Tzitzun no debe tomarse literalmente, desde el momento en que es imposible aplicar a Dios ningún concepto espacial. Más bien se refiere a un sentido conceptual, debido a que si Dios llenara toda la creación, ¿sí?, el hombre no podría existir, no tendría ninguna razón. Por eso fue que Dios construyó su infinita perfección, para dar la opción de que tuviéramos lugar al libre albedrío y la realización del ser humano. Lógicamente este concepto de Tzitzun o constricción no tuvo lugar en la esencia de Dios, sino en su luz, la cual la luz fue la primera cosa llevada a la existencia y representa el poder de creación de Dios,
que fue llevado a la existencia con el propósito de crear el universo. También el Shinsun lo podemos encontrar en el Zohar, de la siguiente manera. A la cabeza de la autoridad del rey cayó una lámpara de oscuridad, salida de la luminiscencia suprema, y surgió del oculto de los ocultos, el misterio de lo infinito, una línea informe, encajada en un anillo, medida con un hilo. Rabbi Berajía dice que la luz era como un hermoso objeto para el cual el rey no tenía un lugar. Se afirma explícitamente que esta luz ya existía desde antes, pero que no había un lugar para ponerla. Solo después de que se le pusiera un lugar, la luz se pudo revelar. La referencia, pues lógicamente se refiere al hilo de luz que es mencionado en el libro Etz Haim, que dio luz a toda la creación. Esta también es la línea informe encajada en un anillo, la cual es mencionada en el Zohar. Ahora bien, ¿por qué razón se utiliza el concepto del Shinsun o construcción? Aquí tenemos una paradoja básica, ¿sí? Dios debe estar en el mundo, pero si no se separa de este, toda la creación se vería abrumada por su esencia, ¿sí? Ahora bien, ya que Dios retira su luz del espacio vacío, debe estar vacía de su esencia, pero Dios también debe llenar este espacio, ya que no hay espacio vacío de él. Es una paradoja muy básica y está directamente relacionada con la dicotomía de inmanencia y trascendencia de Dios. Digamos así que el principal punto suscitado por esta paradoja es que este espacio es solo oscuridad y vacío con respecto a nosotros. La lámpara de oscuridad mencionada en el Zohar es oscuridad para nosotros, pero en relación a Dios es una lámpara, ¿sí? Ya que Dios es luz, para él es como si el Shinsun nunca hubiera ocurrido. La razón del Shinsun fue para que la creación pudiera tener lugar, y era un requisito para nosotros, pero no para Dios, ¿sí? Un estudio detallado nos indica que esta es precisamente la pregunta y la respuesta que se encuentra en la afirmación inicial del Bahir, la cual veremos posteriormente en el párrafo 1, ¿sí? Ahora bien, tenemos que la Kabbalah teórica, que es una de las tres divisiones de la Kabbalah, su principal trabajo o misión es resolver la paradoja de cómo un Dios que es absolutamente trascendente puede interactuar con su creación, ¿sí? Para ellos que se hace hincapié en el concepto de la Sefirot y su estructura, así como otros conceptos similares, ¿sí? Las Sefirot, digamos así, que son unas herramientas que sirven de puente entre Dios y el universo. Son un medio para Dios comunicarse, interactuar con el universo, ¿sí? Digamos lo que, para que no se piense que esto implica algún cambio en Dios, Rabbi Neune afirma claramente que la oscuridad del espacio vacío es realmente luz con respecto a Dios. La creación del espacio vacío, así como la de todos los mundos espirituales y físicos que existen en él, no cambia ni disminuye en ningún modo la luz de Dios. Lógicamente aquí tenemos un simbolismo antropomórfico, como en el caso de Vidra Raba, que es una parte, una sección del Zohar, ¿sí? Donde Rabbi Shimon cita el versículo: maldito sea el hombre que haga cualquier imagen y la ponga en un lugar escondido. Deuteronomio capítulo 26, versículo 15. En ese contexto que se usa acá, lugar escondido se refiere a los universos superiores más elevados. Incluso tenemos que los antropomorfismos se pueden usar para describir a Sefirot y otros conceptos cabalísticos, lo cual no quiere decir que se puedan tomar de ningún modo literal. Finalmente tenemos que Rabbi Neune advierte que las Sefirot no son luces llegadas para llenar ninguna oscuridad con respecto a Dios, ya que para él todo es luz. Lógicamente, para tener una mejor visión, vamos a analizar cada uno de los fragmentos, los párrafos, numerados del 1 al 200. Muchos de estos párrafos tienen relación entre varios de ellos, pero para un mejor análisis, vamos a tomarlos individualmente. Es decir, fragmento por fragmento, fragmento número 1, 2, 3, y así sucesivamente hasta el fragmento número 200. Muchas gracias por todo.